De nuevo, el programa Preguntas y Respuestas está a disposición de todos los que estáis viéndolo y de aquellos que lo vean también después en grabación diferida. Comenzamos con las preguntas para el día de hoy. La primera viene de Michael Ríos y dice: en el vídeo número 3 de la serie Los Orígenes trata el tema del hombre y de la familia, donde la Biblia es clara y establece el matrimonio con un hombre y una mujer. ¿Cómo ver o tomar la poligamia tan prácticamente normalizada en tiempos del Antiguo Testamento? En el contexto de 2 de Samuel 12, 7, 9, donde Dios dice a David por medio de Natán que él hubiera añadido más si hubiera sido necesario. También pudiéramos suponer que dentro de esto le hubiera dado más mujeres. Dios tolera una situación causada por el pecado y por tanto por la naturaleza pecaminosa, pero no puede estar conforme con lo que es contrario a la voluntad suya establecida en relación con el matrimonio de un solo hombre y una sola mujer permanentemente. Carmen Mara: ¿debemos como cristianos creer lo que dice el Feng Shui? El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio con el fin de lograr una influencia positiva sobre la conducta y el espíritu de las personas que lo ocupan. Feng Shui está basado en la idea de que el futuro de las personas depende de la suerte, de sus esfuerzos y el estado mental o el entorno natural construido para que ellos lo habiten. Casi todo lo que procede de la filosofía oriental tiene un entorno aparentemente inocuo, pero cuyo objetivo es siempre espiritual. Ningún cristiano debe prestar atención y mucho menos atender las filosofías religiosas como estas que provienen del taoísmo chino. Doncel: ¿es correcta la afirmación de que la oración tiene poder? La oración no tiene poder en sí misma como tal, pero tiene poder la respuesta que Dios da a la oración. Así lo enseña Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Dios promete responder a nuestras oraciones y la respuesta de Dios es siempre poderosa. Por tanto, la oración es el vehículo para recurrir al poder de Dios. Adela Fernández: hace tiempo que tanto pastores como creyentes de iglesias los oigo dirigirse a Dios llamándole papá o papito. Yo en ninguna parte de la Biblia veo ese término y quisiera saber si es correcto o es una irreverencia. Llamar a Dios papá es usar la traducción más o menos literal del antiguo término Abba, que significa padre o papá. Sin embargo, Jesús enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Él llama permanente a Dios Padre. Quien quiera llamar a Dios papá como un hijo que reconoce que el Padre del cielo es su padre personal y lo hace con reverencia, no es incorrecto. Pero otros calificativos como papito, papaíto, etc., son irreverentes por la falta de respeto que supone una confianza que no corresponde con Dios, porque Dios es Dios y debe ser tratado con confianza, pero siempre con profunda reverencia. Todos estos modismos tienen que ver con la introducción de tratamientos sociales modernos, creyendo que es una forma más familiar de dirigirse a Dios y que simpatiza con aquellos que escuchan la oración.
Reverencia siempre. Modismos nunca. Adela Fernández. ¿Pueden las mujeres repartir el pan y el vino los domingos en la congregación? ¿Tienes alguna prohibición bíblica que lo impida? Miguel de Gallardo. Leo en 2 de Reyes 23-25 sobre el reinado de Josías y dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. He de entender que fue más íntegro rey delante de Dios en toda la Biblia, y si así es, ¿por qué tienen tantas referencias a David más que a Josías? Nota que el texto habla, poco más arriba, de las abominaciones que se cometían contra Dios en el reino de Judá. Mira el versículo 24. Por tanto, este rey está vinculado al reino del sur, después de la división del reino del norte y del sur. David era rey en todo Israel, tanto de las tribus del norte de Israel como de la tribu de Judá, Benjamín. De ahí que no se mencione en este pasaje, porque está hablando de los reyes de Judá. Y de los reyes de Judá, dice el texto bíblico, Josías fue el mejor. Reinó este rey en el sur. Por tanto, no podía integrarse o referirse a David, que fue un rey de todo Israel, tanto del norte, de las tribus del norte como del sur. User. Elías y Enoc no murieron. Según Jesús, todos los hombres mueren. ¿Cómo se entiende esto? Se supone que no murieron en una muerte como la nuestra. Pero sí ha habido una separación de su parte material y espiritual, o una transformación de la parte. Por tanto, ya tiene que ver con un cambio, con una interrupción de la vida como tal aquí en la tierra. Porque dice que Elías fue trasladado al cielo y Enoc, Dios lo llevó con él. Por tanto, se produce una situación que es natural para el justo que muere. Sin embargo, hay cuestiones que no están reveladas en la Biblia, por lo que podemos hacer solo suposiciones para ajustar todo al contexto general. User. En estos tiempos la libertad de vida ha sido tergiversada en su totalidad. Pregunto, ¿cómo se prepara la Iglesia, institución divina, en cuanto a recibir personas de diversidad de género? Exactamente, si quieren casarse varón con varón, mujer con mujer. Si se congregan y aceptan estar en esa iglesia, pero siguen ellos adelante con su sexualidad, sabiendo que la ley los ampara de ser separados de esta comunidad, ¿qué posición tomaría la iglesia, ya que Jesús murió también por ellos? ¿Me puede enseñar al respecto? Gracias. Primera observación. Importante. No existe género. Solo existe sexo en la Biblia. El género es el resultado de la filosofía humana y de la ideología humana. La Iglesia tiene la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura, que por supuesto comprende a los que son contrarios a lo que Dios estableció para la sexualidad del hombre. Pero la Iglesia no está regida por leyes humanas, sino por leyes divinas, de manera que la legislación de las naciones puede autorizar la unión matrimonial de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer, pero la Iglesia no puede admitirla. No puede aceptarla de manera ninguna, puesto que es contrario a lo que Dios establece y considera esa práctica como pecado. Cuando una persona recibe a Cristo y Cristo murió por todos sin tener en cuenta su forma de pecaminosidad, el Espíritu regenera a la persona y deja de practicar el pecado.
ya que si persiste en la práctica de cualquier pecado, sea el que sea, Juan dice que no ha visto a Dios ni le ha conocido. Primera carta de Juan 3:6. Lo primero que la Iglesia tiene que hacer es dejar de usar el lenguaje no bíblico y enseñar la verdad de la palabra y predicar el Evangelio a toda criatura, pero no puede transigir con la práctica pecaminosa, porque el mundo la acepte. Elmer Agin, ¿cuál es la diferencia entre anciano, diácono y diaconisa? Si hay diaconisa. En cuanto al trabajo, bueno, el anciano es el que forma parte del gobierno de la Iglesia, ejerce las funciones de pastorear la congregación. Carta primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 5, versículos 1 y 2. El diácono es un líder de servicio, el que se ocupa, en palabras de Pedro, de servir las mesas. La diaconisa está en el mismo plano que los diáconos y sí que se menciona en la carta a los romanos con el nombre también de esa diaconisa, de esa mujer. Unos y otros, ancianos y diáconos, son oficios en la iglesia local. Angélica, ¿podría explicar Génesis 6:3 con respecto a los 120 años? Significa no una reducción de la edad del hombre a un máximo de 120 años, sino el tiempo de gracia que Dios extendía de 120 años antes de enviar el diluvio, como así ocurrió. Primo Calloja, un libro de Cristología, por favor. Bueno, Cristología es el título, de Olegario González Calvedad. Denis Margarita Batista, ¿me puede explicar Eclesiastés 9:4 al 6 y 9:10? Porque si cuando morimos en Cristo vamos a su presencia y tenemos vida eterna, pero esos versículos parecen apoyar la idea de los testigos de Jehová de que todo termina con la muerte. Perdóneme, pero es que llevo poco tiempo en el Evangelio, a veces me siento muy confundida. Primera observación. Todo cuanto los testigos de Jehová dicen acerca de la muerte de la persona, de la vida futura, del reino, etcétera, etcétera, es mentira, porque es contrario a la verdad de la Biblia. Dicho esto, ¿cuál es la idea central del libro de Eclesiastés? La resumo en la frase del libro: debajo del sol. El escritor describe lo que el hombre ve y aprecia en su entorno natural, debajo del sol, no en relación con Dios, sino en la experiencia humana. Para el hombre que ve lo que pasa en su entorno como hombre, desde la tierra, con la mentalidad del hombre de la tierra, para el hombre termina todo con la muerte, según su visión terrenal. Pero el libro concluye con una advertencia de ver a Dios y de temerle. Capítulo 12, versículos 13 y 14, advirtiendo que Dios traerá todo a juicio. Por tanto, la muerte no extingue a la persona. Por tanto, los testigos de Jehová siguen siendo engañadores y pervertidores de la verdad, ya que el mismo apóstol Pablo afirma que cuando un creyente muere, parte para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Filipenses 1:23. ¿O es que Pablo miente? La Biblia miente y los testigos tienen verdad. No pierdas el tiempo escuchando sus mentiras. Estudia la Biblia y cree en el conocimiento de la verdad. Ernesto Cerros, ¿qué libro recomienda para entender la historia y cultura de los tiempos bíblicos? Bueno, hay muchos. Yo te voy a citar 3 que puedes encontrar bastante fácil. Primero, El pueblo de la promesa. Segundo, Israel y las naciones. Este no lo confundas con otro que tiene prácticamente el mismo título. El que yo me refiero es el de Bruce.
Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Adam Smith. Hay muchos, pero estos son suficientes para una panorámica del entorno histórico-cultural de los tiempos bíblicos. Mario Daniel Goldstein. En Lucas 11:13 el Señor nos insta, siendo sus hijos, a pedir el Espíritu Santo. ¿Cómo se explica esto a la luz de Efesios 1:13? Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Acabamos de contestar esa pregunta. Una cosa es la etapa de los evangelios, que es Antiguo Testamento, donde el Espíritu se daba para acompañarles, orientarles y ayudarles. Otra es el de las epístolas, en donde se da el Espíritu a todo aquel que cree. En el caso del tiempo de los evangelios se podía pedir, como hizo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, cosa imposible que ocurra en los creyentes del Nuevo Testamento. Manuel Pérez Santaella, ¿cuántas conciencias había en Cristo? Sin duda la humana solamente, como conciencia, como corresponde al hombre, y que forma parte de su espiritualidad. Por eso puede decir Jesús, como hombre, quien me redarguye, me hace sentir pecado. Mario Daniel Goldstein. Dios les prometió a Israel la tierra hasta el gran río Éufrates, Josué 1:4. ¿Por qué eso no es real hoy? Salvo que esté equivocado. ¿Cuándo se hará efectiva? Las promesas de tierra para Israel se cumplirán plenamente en el reino milenial, ya que nunca tuvo cumplimiento pleno, salvo el muy aproximado en los días de Salomón. Pablo Fernández Hernández. No entiendo segunda de Pedro 2:10-11. ¿Quiénes son las potestades superiores y a qué se refiere con lo de los ángeles? Bueno, es una referencia al mundo de los ángeles y especialmente estas potestades superiores al mundo de los ángeles caídos. El texto enseña que no tenemos que usar maldición contra los demonios, porque los vivos ángeles de Dios no utilizan maldición contra ellos, sino que remiten la causa al juez justo. Antonio Fernández Heredia, en Daniel 7:13 sale el Hijo del Hombre y el Anciano de Días. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser que Daniel vea a Dios Padre, puesto que el Hijo del Hombre se refiere a Cristo? Y si no, ¿quién es el Anciano de Días? Amigo mío, no se puede ver a Dios. La Biblia lo afirma firmemente. Basten las palabras de Pablo: el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera a Timoteo 6:16. Las imágenes, las figuras, las visiones en profecías son símbolos para que el profeta pueda dar a entender a quién se refiere. Pero no son visiones reales, es decir, el profeta, el Anciano de Días, no es una visión del Padre, que siendo espíritu nadie puede ver, pero se hace expresar de esa manera para que el lector entienda que hay dos cosas en ese texto. Antonio Fernández Heredia, ¿qué diferencia hay entre propiciación y expiación? La propiciación tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios. La expiación tiene que ver con la cancelación de la responsabilidad penal del pecado. Ambas cosas son posibles solamente en base al sacrificio de Cristo. Ángela Silva. Quisiera saber si estos tres comentarios son sanos, conforme a la verdad de la Biblia, para leerlos. 1. El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. Simplemente por gracia, de Charles C. Bean. Y La gracia transformadora, de Henry Bridge. Los tres autores son evangélicos con suficiente reconocimiento como para considerar esas obras como buenas. Siempre habrá
tal vez, alguna cosa con la que no coincidamos plenamente, pero son buenos libros. Ángela Silva. Cuando se dice líbrame de levantar la mano contra el ungido de Dios y de ahí ahora se dice que el pastor no se puede corregir, yo creo que no es una buena exégesis. Mi querida hermana, ¿qué tendrá que ver un pastor de la iglesia con el ungido de Dios? ¿Y cómo será posible que alguien diga que el pastor no puede ser corregido porque es el ungido de Dios? Ungido de Dios es el término para designar al rey de Israel, no al pastor de la iglesia. Los que usan este término para evitar ser corregidos o para impedir que nadie disienta de él como pastor, son los pastores que quieren engreírse sobre los demás, especialmente sobre los miembros de la iglesia, para hacer lo que les parezca mejor. Y aunque pequen moralmente hablando, no puedan ser corregidos. ¿Sabes qué es eso? Un pecado sustentado en una deformadora y mala exégesis bíblica. Con esto llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Como sabéis, en el canal tenemos un devocional de aliento el martes, luego preguntas y respuestas los 2 días, el viernes un estudio bíblico y el domingo un ministerio general. Si es de bendición todo esto para vosotros, comunicadlo a vuestros amigos, a vuestros hermanos en la iglesia, para que se suscriban al canal y puedan recibir los avisos de todos estos programas. Para vosotros nuestra gratitud por vuestra atención. Y mientras tanto, esperando un nuevo encuentro en el canal con vosotros, pedimos al Señor sus bendiciones sobre vuestras vidas, familias y ministerio. A Él sea la gloria.